Hola, buenas tardes, jóvenes. Tengo acá un archivo se los voy a pasar por TXT en un archivo de adjunto a la tarea para que ustedes lo puedan, para que no lo tipen eh, y puedan ejecutarlo. En este caso, vamos a ver una cuestión de un formulario y vamos a analizar cada una de estas actividades que tenemos acá para que vean la cuestión del formulario. Aquí tenemos el formulario completo. Por ejemplo, aquí va cambiando una cuestión de color. Eh, Aquí me va cambiando las cuestiones de los colores si es que nosotros necesitamos. Por ejemplo, puedo crear una cuestión de paleta de color. Bueno, aquí selecciono la cuestión de la paleta de color. Ya vimos cómo va cambiando. Podemos hacer una cuestión de búsqueda, una cuestión de números, por ejemplo, una cuestión de fechas para que vayamos viendo. También para ir cambiando la cuestión de tiempos, dependiendo de una cuestión como si fuera un reloj. La cuestión de la semana, también tenemos semanas, dependiendo de lo que estamos. Entonces, directamente acá tenemos un formulario casi completo de lo que nosotros estamos trabajando. Muy bien. Entonces, vamos a ir analizando cada uno de los elementos. Como les digo, no es necesario que ustedes lo tipen al 100% porque se los voy a pasar eh, ¿cómo se llama? En un archivo TXT para que ustedes lo puedan cargar, porque si no, ocuparíamos mucho espacio estar escribiendo en el video. Entonces no es una cuestión de que lo vayamos realizando en este momento. Voy a ir explicando los elementos que nosotros tenemos para que cada uno de los elementos quede bien adecuado. ¿Cuál va a ser la actividad que ustedes van a realizar en este video? Bueno, aparte de pasar directamente su formulario, en este caso, pasar la cuestión del formulario, ustedes lo van a correr y van a realizar en cierto momento una presentación como si fuera un cuadro ¿cómo se llama? Un mapa conceptual y eso es lo que van a subir ahora en esta tarea para ir diciendo en el mapa conceptual cada uno de los conceptos y cada uno de los elementos. Ustedes van a realizar una cuestión de investigación para que en cierto momento lo plasmen en su mapa conceptual. Bueno, vamos a continuar. Vamos a decir que sí. Lo que pasa es de que ahorita acabo de actualizar mi máquina y entonces ahorita me dice un montón de controles que se necesitan. Muy bien. Como íbamos viendo, en cierto momento vamos a ir creando diferentes etiquetas. Ya habíamos visto las etiquetas propias de lo que es el height, el meta, el title, el body. La etiqueta for de formularios, pues en este caso trabaja con atributos dependiendo de HTML5 que proveen un mayor grado semántico. Por ejemplo, en este caso, si ustedes van a trabajar con HTML5, va a tener un grado de marcado semántico mayor que HTML4. Y una de las características propias de lo que es HTML5 es que elimina gran parte del tedioso trabajo de programar y diseñar eh,
los controles que antes en HTML4 pues se tenían que hacer. Las funcionalidades de los formularios en HTML5 es que brindan una experiencia mejor para los usuarios al permitir que tengan comportamientos más consistentes entre los diferentes sitios web. Y entonces en este caso nos brinda una devolución inmediata acerca de la información que nosotros ingresemos en esos controles. También otra de las cosas es que los usuarios ya no tienen que estar batallando con las, digamos, con la experiencia de habilitar y deshabilitar los JavaScript en sus navegadores. Esa es otra de las cosas que nos benefician. No sé si se acuerden en tiempos anteriores que cuando nosotros abríamos un formulario, pues nos decían, vas a tener que realizar un cambio en tu configuración porque se necesita trabajar con implementos de JavaScript. Y dices, ¿qué pasó, no? ¿Qué es el JavaScript? Ahora, no todos tenemos los conocimientos adecuados, digamos los usuarios, cuando estamos utilizando una página web. Acuérdense que nuestros programas van dirigidos hacia personas comunes y corrientes que no tienen a veces conocimientos de las de programación, sino nada más son usuarios que van a utilizar nuestra página web, ¿no? Puede ser que a lo mejor nuestra abuelita, nuestro abuelito, o un niño que apenas, bueno, ya los niños ya tienen más conocimiento que uno luego de los implementos computacionales, pero por ejemplo, si no están inmersos en este contexto de las páginas web, eso de que les digas, tienes que descargar alguna librería para que se pueda leer, no. En este caso, por ejemplo, es una de las ventajas de HTML5. Eh, en este contexto que ahorita vamos a trabajar, describe los elementos nuevos que han cambiado por ejemplo, y que están disponibles en diferentes, digamos, navegadores como es Firefox y Gecko, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Pero también lo corre Google Chrome, digamos, Safari, etcétera, ¿no? El primer elemento que vamos a trabajar en este caso, vamos a ir por nuestro lápiz. Este es nuestro lápiz, pero vamos a cambiar de color. No, porque las letras son amarillas. Vamos a ponerle rojo. El primer elemento que vamos a observar es el elemento input, que ya lo hemos estado utilizando. El elemento input tiene nuevos valores para el atributo type. Nosotros estamos viendo que tenemos diferentes inputs con elementos type de diferentes connotaciones. Ya lo estamos viendo. Tenemos el input text, el input UR, el input date, el input time, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, los elementos que se trabajan o los nuevos elementos que se trabajan es, por ejemplo, los elementos search, que en este caso el elemento search con S-E-A-R-C-H, S-A-S-E-A-R-C-H, search, de búsqueda en inglés. En este caso, este elemento representa una caja de búsqueda, nos va a dar un pequeño lugar donde nosotros vamos a poder escribir nuestra búsqueda y en este caso ya lo va a denotar como una búsqueda o como un elemento propio para realizar una búsqueda en base de datos o una búsqueda en páginas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la característica propia de este search? Que va a quitar los saltos de línea, o en este caso, por ejemplo, si yo doy eh, Guadalupe Osorio y le doy enter, entonces ahí hay un salto de línea
Y en los texts normales, si no le pongo este atributo o esta propiedad del search, ¿qué es lo que va a realizar? Pues va a realizar que en cierto momento tome también, aparte de Guadalupe Osorio, el espacio que yo introduje. Entonces ya es una cadena muy diferente a lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es que después de que encuentre un enter, directamente quita ese salto de línea. Pero no modifica ninguna otra sintaxis, solamente eso. Otra de las cosas que otro de los elementos type que nosotros vamos a ver es el elemento tel. En este caso representa un control para editar un número de teléfono. En este caso, por ejemplo, va a tener ciertas características o ciertos atributos que nos van a ayudar a trabajar. Por ejemplo, el pattern, que en este caso en diferentes, digamos, países o en diferentes zonas, utilizamos diferente marcación y entonces el pattern lo que nos va a ayudar es a crear el formato de cómo debe ser la marcación dependiendo del lugar donde vamos a trabajar. Ahora, por ejemplo, en ciertos lugares, bueno, antes en México teníamos diferentes longitudes de marcación, por ejemplo, para los teléfonos celulares y otros para los teléfonos fijos. Antes teníamos, por ejemplo, podíamos marcar 245-3005 y era un teléfono de casa. Pero luego teníamos que marcar al 22 21 50 32 40 y era un teléfono celular. Entonces, en este caso decían cuál era la longitud. Bueno, se siguió trabajando con la cuestión de la longitud. ¿Cuál es la longitud de tamaño del cual se va a trabajar? Claro, que ahora en estos años se ha estandarizado el tamaño de la longitud de los números telefónicos, pero sigue teniendo el atributo max length, en este caso máximo longitud en inglés, max length. Entonces, sirve para restringir los valores ingresados en la caja, en el tamaño de lo que nosotros vamos a trabajar. Y después, en este caso, por ejemplo, bueno, para que lo podamos observar, lo que les estoy diciendo, para que lo que podamos observar, en este caso, por ejemplo, número, acá está una cuestión de número de control, acá está la cuestión del tel, lo que les estaba diciendo, acá no estoy manejando ningún atributo pattern o matlen, o sea, como lo quiera escribir el usuario, ¿sí? Vamos a borrarle para que no se confundan. Entonces, como les estaba diciendo, pues tenemos esos. Luego también tenemos el URL. Aquí ahorita sí lo tenemos más a la mano, el URL. Acá lo tenemos, el URL, que es un elemento que representa un control para editar una URL, o sea, que una dirección propia de Internet. En este caso, a esto, cuando le ponemos de type URL, así como el de search, va a quitar los saltos de línea y los espacios en blanco antes y después de los valores ingresados. Por ejemplo, si yo le pongo espacio HTTP y ya toda la dirección eh, continua de la página de internet que quiero buscar y después le doy espacio, pues lo que hace este control es quitar el espacio anterior y el espacio posterior que yo emití y los saltos de línea que pudiera tener. Entonces solamente va a tomar lo que se encuentra desde del primer carácter escrito, que es reconocido diferente al espacio, y hasta el último carácter reconocido
diferente a espacio. Bueno, también en cierto momento vamos a tener lo que es el email. Vamos a buscar lo que es el email. Ahorita, ay, a veces no quiere tomarle la gomita. Muy bien, sí, ahora sí ya lo tomó. Lo que es el email, déjenme ver si lo puse por acá, color, bla, 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 type. Acá está, acá arriba lo tengo. Correo electrónico, sí lo puse. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, lo que es el correo electrónico, el type email. Bueno, en este caso, el type email es un elemento que representa una dirección de correo electrónico. O sea, aquí directamente ya va a tomar características propias del correo electrónico. Por ejemplo, también quita los saltos de línea automáticos que vaya uno ingresando y puede ingresarse una dirección de correo inválida. Por ejemplo, yo puedo poner patito arroba, juanito arroba, y en este caso lo que va a hacer es que el campo solo funcionará si la dirección ingresada satisface la producción del estándar ABNF, ABNF1. Entonces, en este caso, el estándar es A, B, N, F, 1. Bueno, en este caso el ABNF1 viene siendo una expresión, o sea, viene siendo una regla para las expresiones regulares para validar cualquier dirección de correo electrónico que contenga caracteres Unicode. Por ejemplo, la diagonal, el arroba, el punto, algunas otras que, bueno, que en este caso ustedes pueden buscarlo como fuentes para expresiones regulares para correos electrónicos. Bueno, vamos a continuar en cierto momento. Bueno, en este caso, esta validación de la producción ABNF1 viene siendo definida por la norma RFC 5322 en la sección 3.2.3, sí, ya se me estaba olvidando. Bueno, y entonces en este caso pueden ustedes buscarlo si es que les interesa. No voy a adentrar a eso porque es un poco extenso la forma de la regla de trabajo. Muy bien. Ahora, también en cierto momento vamos a tener elementos como mes, como semana, como dato time, que en este caso el data time va a tomar lo que es la fecha de nacimiento y entonces va a trabajar el input o lo va a dividir como si fuera una fecha y hora para dar una cuestión de fecha y la hora de nacimiento, entonces va a tomar dos cuestiones de sección. El mes en cierto momento va, como vimos, lo va a trabajar para tomar los meses del año, cuando le decimos mes, month, entonces en este caso va a aparecer todos los meses del año, ya viene programado en esta cuestión
del input, ¿no? Y así consecutivamente. Eh, bueno, también el elemento input tiene nuevos elementos, como es el elemento list. En este caso, el elemento list, el ID de un elemento, por ejemplo, lo que es el data list, cuyo contenido tiene elementos option, por ejemplo, creo que en el otro video vimos el elemento data list y pusimos elementos option, van a ser usados como ayudas y serán mostrados como propuestas en el área de sugerencias del campo input. Y va a tener otras atributos que se van a trabajar. En el elemento form, perdón, eh, el elemento, digamos, output, por ahí creo que lo vi. A ver, déjenme ver, output. No sé si lo puse acá. Es que estaba un poco largo él. Bueno, acá está, el elemento output, sí. Yo lo vi. El elemento output representa el resultado de un cálculo, por ejemplo, aquí está tomando una cuestión de un rango, que es el rango que nosotros tenemos, intervalo entre 0 y 10, va a tomar el resultado, el output nos va a dar un resultado de un cálculo. Por ejemplo, va a utilizarse con el elemento for, por ejemplo, acá tenemos el elemento for, para especificar una relación entre el elemento output y los elementos en el documento que están afectando al cálculo. Por ejemplo, aquí se da un ingreso de ciertos parámetros, una cuestión de rango. Aquí lo estoy metiendo el rango de control con una información y entonces toma de esa información el rango que vamos a estar utilizando o el ingreso de datos. El valor for es una lista separada por espacios de ID. Acuérdense que la cuestión de los for, en cierto momento, cuando nosotros estábamos estudiando el for, iba a generar, o por lo regular lo trabajábamos con la cuestión de listas. Por ejemplo, si te decía for i igual a 0, punto y coma, y luego i menor que 5, punto y coma, y en este caso, por ejemplo, iba a ser i más más. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, los espacios de memoria, este es un espacio de memoria, lo que es lo que parece como escalerita, es un espacio de memoria, va a empezar desde el rango 0, por ejemplo, a lo mejor íbamos a decir A es igual a 5, a I más 1. Entonces, en este caso, tomábamos I, que empezaba desde 0, preguntaba 0 es menor que 5, dice que sí, hacía ¿cómo se llama? La operación y ponía, por ejemplo, en A, que bueno, aquí puse A, ponía, por ejemplo, 1. Después regresaba y aumentaba en 1, entonces ya no era 0, sino era 1. Entonces, 1 es menor que 5, dice que sí, entonces 1 más 1, en este caso sería 2, y así consecutivamente. Es por eso que dice que en este caso es una lista separada por espacios de los IDs de otros elementos. Estamos hablando de que siempre va a estar dividido por una cuestión de elementos, por espacios. Bueno, vamos a borrar esto.
Ahora, otro elemento que existe aquí, que también es un nuevo atributo, es el placeholder. El placeholder, en cierto momento, es un atributo del input y del text area. Este atributo provee ayuda a los usuarios acerca de qué debe ser ingresado. Cuando nosotros corremos nuestro programa, quiero que lo observen, eh, está. Ay, no es este. ¿Dónde se encuentra? No está. Ahora no quiere correr. Ya está, ahora sí corrió. Por ejemplo, acá, en este caso, si ustedes ven, da una descripción, escribe la URL de la página, ¿no? Aquí en este caso, escribe la URL de la página. Y entonces, en ese momento, lo que va a hacer es de que está dando la descripción, ¿sí? La descripción de lo que nosotros vamos a trabajar. Escribe la URL. Entonces, el placeholder lo que hace es darle una ayuda por escrito a los usuarios para que, ¿cómo se llama? Para que el usuario sepa qué es lo que tiene que escribir. Por ejemplo, le podemos decir cuál es la forma en cómo debe escribir el email, cómo debe poner la URL o cómo tiene que empezar a escribir la URL o qué elementos, si queremos mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, decir en la cuestión del nombre que empiece con la mayúscula o que empiece por el apellido, etcétera. Y entonces se le va a mostrar al usuario directamente en la caja de text, en la caja del input, adentro del input, el ejemplo de cómo queremos que introduzca la información. Ese es el placeholder. Después también tenemos el elemento autofocus. Aquí en este caso tenemos el elemento autofocus con su valor required. Bueno, el atributo autofocus permite especificar que una parte del formulario debe tener el foco para ingresar la información. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando empezamos nuestro formulario, debes de que el foco pueda estar en URL o pueda ser en intervalo por la cuestión de cuando se carga la página o en el último, la última, digamos, elemento que hemos creado en nuestro formulario, se supone que cuando lo cargamos es el elemento que va a tener el foco. ¿Qué es la cuestión del foco? Que esté el elemento esté activo para que lo trabajemos. Va a ser el primer elemento que esté activo para trabajarlo en nuestro formulario. Entonces, en este caso, como los formularios se van creando, cada uno de los elementos va tomando el último atributo del foco. Por ejemplo, si cargué 5 elementos o 5 objetos en mi formulario, el elemento quinto va a ser el que va a contar con el foco. Entonces, para evitar esto, el elemento autofocus va a decirle a la página que es el primer elemento que debe tener el foco, o sea, que debe estar activo para que el usuario pueda trabajar. Entonces, es una de las cosas que debemos tomar en cuenta para poderlo trabajar. Y este autofocus puede ser aplicado en elementos input, puede también ser aplicado en elementos button, por ejemplo, en un botón que por ejemplo, que diga, eh, cuando cargamos una forma y solamente sea en un formulario y solamente sea primero la presentación
que cómo se tiene que trabajar y no tiene que interactuar el usuario más que con los botones, podemos decirle que el botón que se llame continuar sea el que pueda tener el foco para que el usuario no esté pulsando por aquí y por allá. Directamente se activa el botón y entonces queda habilitado para que el usuario pueda trabajar y dé clic en ese botón. También lo podemos trabajar en los select, digamos en los text area. La excepción es que autofocus no puede ser aplicado en un elemento input. Dice, ¿cómo? Dice, sí, el atributo type hidden eh, del elemento input, si está activado, no lo vamos a poder trabajar. Que en este caso es, ¿qué quiere decir esto? Que si el elemento, digamos, está el hidden activado, ¿qué es el hidden? Que en este caso está, digamos, oculto o no oculto, digamos, deshabilitado y le ponemos el autofocus a ese elemento que está deshabilitado, pues directamente no va a aplicar o no va a funcionar. Ahora, hay que tener en cuenta que HTML5 brinda sintaxis y elementos API. En este caso, la validación de los formularios del lado del cliente toma una funcionalidad que no reemplaza la validación del lado del servidor. O sea que en este caso, todo lo que nosotros hagamos en el lado del cliente no va a reemplazar la validación del lado del servidor. Entonces ustedes cuando estén trabajando de su lado del servidor tienen que dar los parámetros establecidos, digamos, aquí lo que es una cuestión de forma y de vista y de introducción a lo mejor de los primeros parámetros de introducir datos, pero ustedes van a tener que crear sus programas específicos del lado del servidor para que en cierto momento le den la seguridad necesaria a su página y a su información que vayan a introducir. Ahora, lo que nosotros estamos trabajando es de que del lado del cliente, o sea, del lado de lo que nosotros estamos observando, que es el HTML5 y el CSS, es del lado del cliente, puede brindar una experiencia mejor al usuario que darle, por ejemplo, una página muy, digamos, muy escueta y que el usuario no sepa qué es lo que tiene que realizar. Bueno, en este caso, acuérdense que nosotros tenemos que crear situaciones ergonómicas para los clientes, para los usuarios. Entonces, con toda esta información que ahorita estamos manejando, de lo que les digo que vamos a realizar, pues nos da una cierta ergonomidad a nuestra página y que los usuarios se sientan más, digamos, mmm, pues más identificados con nuestros servicios. Es, por ejemplo, de lo que llegan en la cuestión de las digamos, de los cajeros automáticos. En el cajero automático todo está ergonomizado. ¿Por qué? Porque puede llegar una persona que directamente está familiarizado con la tecnología a una persona que realmente, por ejemplo, a lo mejor la tecnología sí la conoce, pero no es un experto en ella y entonces cuando ve muchísimos botones, cuando ve muchísima, digamos, um, elementos en una página, dice, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí en este caso,
le va diciendo al usuario qué es lo que tiene que hacer, cómo lo puede trabajar, por ejemplo, con la cuestión de los comentarios, con la cuestión de que el input date o el input month o el input week demos un clic en ellos y que nos presente un calendario. Por ejemplo, en este caso, que yo dé en el mes y acá viene, por ejemplo, la cuestión del mes, si yo le digo abril y le digo, no, pues sabes qué, es que quiero que sea abril, directamente el usuario dice, pues es esto lo que nosotros necesitamos o lo que necesitaba trabajar, por ejemplo, en el día de la semana 18, o por ejemplo, en la cuestión del tiempo, le quiero decir, empiezo cero. Si en este caso trabajo con la cuestión de días o de horas, en la cuestión de semanas, días, o si quiero, por ejemplo, en la cuestión del calendario, pues el usuario ya no se siente tan, digamos, frustrado en estar buscando la información. O, por ejemplo, en este caso, aquí cuando yo le dije, escribe la URL, por ejemplo, aquí en la cuestión del correo electrónico, veamos que aquí, en cierto momento, aparece que tengo que completar el campo. Pero digo, ¿y cómo escribo un correo electrónico? Si yo le pongo, por ejemplo, neter y le pongo .com y le doy enter, directamente, en cierta forma, no está cumpliendo con las características y cuando le dé submit, ¿sí? Me debería marcar que no está completa. Bueno, ahorita me va a decir que no completé el campo requerido. Vamos a ponerle RRR y ya. Y vamos a verle submit. Acá, en este caso, por ejemplo, aquí con la cuestión de que es de tipo text, ¿vieron lo que apareció? Vuelvo a dar y me dice que, por ejemplo, la dirección debe tener el signo arroba y debe concluirlo. Pero para que el usuario no pueda, no tenga ese problema, aparte de las condiciones que nosotros estamos haciendo, pues le podemos poner lo que les estaba diciendo del placeholder, ¿sí? Que para que en cierto momento el usuario se sienta cómodo al escribir el placeholder. Vamos a ver en este caso. En el email, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, si es una cuestión requerida, pero le vamos a poner su placeholder. Placeholder. Ahí. Placeholder. Y le vamos a poner cómo tiene que escribirle, por ejemplo, en este caso, vamos a decirle J arroba gmail.com. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es correr nuestra página. Y entonces ya aquí ya le dice cómo tiene que escribir nuestro correo electrónico. Lo mismo para la cuestión de nuestro nombre, si queremos con mayúsculas o con minúsculas, si queremos en cierto momento cómo se tiene que escribir la fecha y hora de nacimiento, si primero en este caso va por año o va por, dependiendo de cómo nosotros lo necesitemos, podemos dar toda esa información a nuestra página. Bueno, jóvenes, entonces en este caso lo que vamos a hacer ahora, como es un poco de información, se los voy a pasar por archivo TXT, ustedes lo corren,
empiecen a investigar cada uno de los elementos, de los input, en la cuestión de lo que estamos trabajando de los input, ese va a ser la tarea. Van a hacer un cuadro, un mapa conceptual o un cuadro hipnótico. Un cuadro, digamos, de resumen y lo mandan, en este caso, como tarea. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Otra de las cosas es que las tareas quedan abiertas para que ustedes puedan estar trabajando directamente para que suban las tareas para el tercer parcial. Les voy a poner una cuestión de fecha porque se me hace injusto que los que entreguen que tengan que los que entreguen después tengan la misma calificación a los que no, a los que entregan a tiempo, pero se les va a tomar todas las tareas. Entonces los que entreguen de acuerdo a la fecha que se establece en la clase, por ejemplo, si lo pongo para el 16 o 17 de mayo, la tarea, entonces los que entreguen en esa fecha pues van a tener 10. Los que entreguen posteriormente, aclaro, todas las tareas tienen que ser integradas antes de la evaluación, ¿sí? Para que se tomen en cuenta. Después de la evaluación ya no se toman en cuenta ninguna de las tareas. Entonces, los que me entreguen después de la fecha que se establece en el Classroom, o sea, como fecha límite, no tendrán la calificación de 10 o de los 10 puntos, sino tendrán una calificación inferior. Bueno, eso sería nada más todo para aclarar en este caso. Si tienen alguna duda, pues estamos para servirle. Pueden ustedes hacer la cuestión de su comentario en el Classroom. Bueno, nos despedimos. Bye.